Todos parecen pasar su vida entera pensando que son los protagonistas de sus propias vidas o incluso del mundo, pero ¿y si no fueras el protagonista de tu propia historia? ¿Y si descubrieras que había otro protagonista principal todo el tiempo? Esta es la historia de un personaje de fondo inútil y de un pequeño espíritu débil que se encontraron por casualidad, y así comenzó su gran viaje. Todo empieza cuando el protagonista finalmente está a punto de comenzar a estudiar en la Academia Alastor. Al día siguiente, se preguntó si alguien de su antigua escuela podría estar hablando de él en ese momento. Pensándolo un poco más, había escuchado que algunos estudiantes de Alastor tenían sitios web de fans incluso antes de ser admitidos en la escuela, así que decidió tomar su teléfono para ver qué podía encontrar en línea, sin darse cuenta del shock que lo esperaba en su móvil. Se enfureció al leer un mensaje dirigido a él, Yohei Mochizuki, que decía muchas cosas malas sobre él. Era un don nadie que solo quería involucrarse en la escuela como un protagonista recién transferido, con habilidades físicas que serían las más débiles de toda la academia. Quería ser tratado como un jefe en un juego, aunque en realidad era un débil inútil. Por supuesto, esas palabras hicieron que Yohei se enfureciera. Yohei no podía entender por qué tenía que leer tales cosas y ser tratado como basura cuando había entrado al juego tan temprano para que todo valiera la pena. La gente se reiría de él, sin imaginar que se convertiría en un usuario de espíritus. Algunos incluso le pedirían autógrafos y le darían cumplidos, o al menos eso era lo que Yohei quería escuchar. Él se conocía mejor que nadie y pensaba que algún perdedor había publicado esas cosas en línea solo para desahogarse. Según la Wikigast, Axe Ravenant era un juego en el que el protagonista principal usaba espíritus y tenía seguidores que también eran usuarios de espíritus. Se fortalecían soportando dificultades mientras intentaban resolver misterios en ese mundo. Aparentemente era un juego de rol de fantasía ambientado en una escuela, pero no existía ningún juego con ese título, así que Yohei creía firmemente que había sido elegido por encima de todos los demás. No había manera de que fuera solo un personaje secundario que sería derrotado al comienzo del juego, así que decidió invocar al Ogro Verde para demostrarse a sí mismo. Un espíritu era solo un espíritu normal, el único entre 10.000 personas que podía manifestarse en ese mundo, y quienes podían manifestarlos podían usarlos de muchas formas. El espíritu de Yohei era ese pequeño ogro verde. Trató de hacer funcionar su cerebro llamándola ogro verde, pero la wiki decía que era un gobubi. Después de pensar un poco, el protagonista le preguntó si en realidad era hembra, y el gobubi asintió. Yohei se dio cuenta de que era un goblin y además una chica, justo coincidió en ser ambas cosas a la vez, debía de ser una gran coincidencia. Así que Yohei le preguntó al gobubi si le gustaba el nombre ogro verde, y ella negó con la cabeza, pero parecía gustarle ser llamada gobubi, ya que se veía tan feliz. Yohei terminó decidiendo llamarla gobubi. Al día siguiente, el protagonista salió de su habitación como de costumbre, fue recibido por una mujer que le ofrecía el desayuno, pero Yohei lo rechazó porque no quería nada de eso y salió rápidamente de la casa. En la escuela quedó impresionado, esta era la Academia Nacional Alastor, una de solo 2 escuelas en el país especializadas en usuarios de espíritus. Allí aprendían y practicaban muchas cosas relacionadas con los espíritus, además de funcionar como una escuela normal. Pero Yohei aún recordaba las cosas desagradables que la gente había dicho sobre él en línea e intentaba no desanimarse, todavía sin creer que realmente acabaría en la clase 1 a 2. Para su sorpresa, realmente fue asignado a esa clase y se impresionó porque era cierto. En la ceremonia de entrada, un hombre dio un discurso para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes. Esperaba que todos ellos y sus espíritus pudieran disfrutar su tiempo en la academia, oraba para que todos tuvieran un tiempo bueno y fructífero con sus espíritus, y trató de saludar personalmente a cada uno. Los compañeros de Yohei eran los mismos descritos en la wiki, estaba la presidenta de clase Ayayuki, también Yuji Kakuma, que se convertiría en el mejor amigo del protagonista, y Cecil Kazaki, quien más tarde sería conocida como la Santa de Alastor. Había muchos héroes y heroínas, junto con varios otros personajes de apoyo, pero muchos de ellos seguían siendo solo compañeros de clase. En ese punto, todo era demasiado perfecto para ser coincidencia, y entre esas personas llegaron los saludos de Sakuya Tando, la presidenta del consejo estudiantil. Yohei sabía que Sakuya era la única hija del director, ella era como un personaje jefe en esa escuela, igual que él, pero comparado con Yohei, él era solo un enemigo desechable frente a esa persona. Ella era el personaje más poderoso antes incluso de llegar al jefe final, estaba en un nivel completamente diferente a cualquiera, y el hecho de que existiera era la única prueba de que él realmente era un don nadie inútil en ese mundo.
En el aula, la supervisora Asuka también saludó a los estudiantes y todos le devolvieron el saludo. Para comenzar, Asuka dijo que todos debían presentarse en orden de lista y compartir un poco sobre sí mismos, sin olvidar hablar también de sus espíritus y cómo los invocaban, para que todos pudieran conocerse mejor. Pero antes de que Asuka pudiera hablar, Yuji levantó la mano para ir primero y se presentó junto con su espíritu llamado Trickster. Cecil también se presentó y mostró su espíritu llamado Golbik. Joai se dio cuenta de que, como era de esperar de los personajes principales, todos parecían muy poderosos, cada uno tenía espíritus increíbles, pero Joai aún tenía a su preciada Gobubi. Entonces el protagonista fue llamado a presentarse. Joai se levantó nerviosamente y se presentó mostrando a Gobubi, pero todos guardaron silencio antes de estallar en carcajadas. La gente se reía de Gobubi porque era un espíritu feo y solo un goblin común, y su nombre sonaba totalmente ridículo también. Era increíble que alguien pudiera invocar a un enemigo tan inútil en primer lugar. Joai pidió a Gobubi que regresara, mientras incluso la maestra Asuka se reía y luego pidió a todos que se detuvieran para poder continuar. Ella le dio las gracias por mostrar su espíritu, diciendo que en realidad los demás se sentían mejor y más seguros. De todos modos, Asuka comenzó a explicar que ahora que todos se habían presentado, ella les enseñaría cómo usar la tableta que habían recibido antes. Esta tableta se llamaba lector de espíritus, podía usarse para comprobar sus logros así como el estado de sus espíritus. Ahora podían invocar a sus espíritus y hacer que tocaran la tableta para mostrar sus estadísticas. Los demás animaban porque sus espíritus eran fuertes o tenían buenos atributos, y Joai dudó antes de llamar de nuevo a Gobubi. Yuji fue el primero en reír, diciendo que quería comprobar las estadísticas del goblin, y los demás también sentían curiosidad. Pero seguía siendo un goblin. Probablemente sus estadísticas eran las más bajas de todas, eso era lo que lo hacía tan gracioso. Era pequeño y débil. Joai le preguntó a su maestra si podía comprobar las estadísticas de su espíritu en casa, pero Asuka dijo que no, después de todo no podía permitir un trato especial. Ahora tenía que hacerlo en ese mismo momento. Joai pidió a Gobubi que tocara la pantalla de la tableta y entonces mostró las estadísticas. Para expresar cuán fuerte era, Yuji realmente quería verlas, pero Joai se negó y dio un paso atrás. Sin embargo, Aya fue más rápida y le arrebató la tableta para revisarla. Parecía que efectivamente los goblins eran débiles. Joai le pidió que se la devolviera, pero los estudiantes seguían riéndose, queriendo ver las estadísticas del goblin. Se reveló que era un goblin de nivel 3, con fuerza G, poder mágico G y resistencia G también. Joai finalmente se irritó y gritó para que se detuvieran, pero ellos continuaron burlándose de Gobubi, llamándola basura y riéndose de lo gracioso que era. Joai terminó huyendo y yendo directamente a casa, incluso ignorando a su madre que trató de saludarlo y se encerró en su habitación. Estaba tan furioso que comenzó a llorar de frustración e invocó a Gobubi, quien también parecía bastante triste después de escuchar todas esas cosas. Joai se acercó y le preguntó a Gobubi si quería volverse más fuerte, y ella asintió mientras lloraba, así que ambos hicieron una promesa, decidiendo que crecerían juntos y regresarían para hacer que todos los demás estudiantes se arrepintieran de lo que habían dicho. Primero necesitaban pensar en formas de fortalecerse. El protagonista se transferiría oficialmente a la academia después de las vacaciones de verano, en otras palabras, ahora quedaban menos de 5 meses. Si Joai no optimizaba su tiempo de entrenamiento, siempre sería un enemigo desechable. Entonces le preguntó a Gobubi si pudiera elegir convertirse en Hobgoblin o en Radcap, ¿cuál preferiría? Los espíritus podían cambiar de clase cuando alcanzaban cierto nivel, podían evolucionar en razas de goblin más grandes y obtener mejores estadísticas. Los goblins podían convertirse en Radcaps al nivel 50 o en Hobgoblins al nivel 20. La verdad era que Joai deseaba poder cambiar su espíritu por completo, pero en ese mundo las cosas no funcionaban así. Así que Gobubi sugirió que tomara su mano derecha si quería ser Radcap y su mano izquierda si quería ser Hobgoblin. Gobubi eligió convertirse en Radcap y parecía realmente feliz por ello, y Joai estuvo de acuerdo, ya que ahora podían enfocarse en ese nuevo cambio. Aún así, ella no era tan fuerte, subirla hasta el nivel 50 llevaría bastante tiempo, pero el cambio de clase no era la única forma de mejorar sus habilidades. De cualquier manera, tenían que fortalecerla rápido, asegurándose de que el verdadero protagonista no lo matara cuando llegara el momento. Al día siguiente, Joai estaba somnoliento, pero aún tenía que ir a la escuela porque necesitaba cumplir con los requisitos académicos. Había monstruos llamados espectros dentro de un dominio, y derrotarlos era necesario para aumentar sus niveles.
Eso decían, pero en su estado actual no podían derrotar ningún dominio real, su única opción era intentar conquistar un dominio pequeño diseñado para principiantes. Joai se sintió aliviado, ya que al menos podía confiar en la wiki y aprovechar cualquier situación posible para hacerse más fuerte. Entró al salón con expresión irritada. Yuji se acercó a disculparse con él por el día anterior, pero el protagonista lo ignoró y se alejó, lo que hizo que Yuji se quejara por recibir ese trato. Joai se sentó en su pupitre y recibió una mirada furiosa de Aya. Él no entendía qué había hecho para que ella lo mirara así. Pronto llegó Cecil, saludando a todos, también le sonrió a Joai, y su corazón comenzó a latir más rápido por ello. Poco después llegó Asuka para saludar a los estudiantes y, como había mencionado el día anterior, ese día explorarían un dominio. Esto se convertiría en una parte muy importante de su vida escolar a partir de entonces, así que debían asegurarse de explorar todo lo que les estuviera disponible. Joai se emocionó, no pensó que podría entrar a un dominio tan pronto y hacer que todo valiera la pena. Ahora podían comenzar, pero aparentemente entrarían en un espacio cerrado que parecía un almacén. Yuji no estaba seguro de si eso debía ser un dominio real, y Asuka confirmó que efectivamente ese sería el dominio que explorarían ese día. Había mucho espacio dentro y, si alguien aún estaba preocupado, podía relajarse, estaba diseñado enteramente para principiantes. Dicho esto, tenían que dividirse en grupos basados en lo ocurrido el día anterior, pero Joai se dio cuenta de que se había ido temprano y no sabía qué hacer. La supervisora lo miró con irritación porque había decidido marcharse antes de participar en la actividad grupal del día anterior. Si se comportaba así otra vez mientras exploraban dominios en el futuro, acabaría siendo una carga para los demás estudiantes. Por eso Joai sería penalizado y tendría que explorar ese lugar por su cuenta, sin depender de nadie. Como había dicho antes, este era un dominio para principiantes, un estudiante normal no acabaría en peligro, al menos suponiendo que Joai fuera promedio, y claramente lo estaba ridiculizando por tener un espíritu débil. Joai permaneció en silencio un momento, pero luego sonrió, sintiendo que en realidad era una situación muy conveniente, ahora podía explorar el lugar sin preocuparse de que alguien no molestara. Joai quedó impresionado al entrar en el área, lo que apareció ante él era un espacio enorme. Realmente era un dominio para principiantes, tal como habían dicho. El dominio tenía solo 3 pisos, y el primero era donde aparecerían los espectros, pero no soltaban nada especial, así que nadie estaría interesado en este lugar ya que ya había sido explorado. Pero para fortalecerse, Joai necesitaba estar allí. Ese lugar era para principiantes y sería muy útil, era realmente importante para el hacerse más fuerte, así que llamó a Gobubi para que apareciera en el dominio, y ahora podían comenzar su investigación. Caminaron por el área y eventualmente el protagonista se dio cuenta de que no había nada dentro, sería un problema si no encontraban lo que buscaban, así que le pidió a Gobubi que intentara encontrar algún sitio oculto, pero acabó cruzándose con Yuji, quien le preguntó qué hacía allí, y Joai respondió que lo dejara en paz. Los demás estudiantes ignoraron a Joai, pero sabían que era el chico con el goblin. Tal vez estaba allí porque ni siquiera sabía cómo derrotar un espectro. Mientras caminaba solo, Cecil se le acercó amablemente para hablar y preguntarle si realmente estaba explorando por su cuenta. Yuji le recordó que la maestra le había ordenado explorar solo como castigo por haberse ido el día anterior. Cecil estuvo de acuerdo, pero los demás se quejaron diciendo que era una gran pérdida de tiempo, que deberían irse porque hacía frío. Aún así, Cecil dijo que si Joai quería podía unirse a su grupo. Los demás cuestionaron qué estaba pensando, invitándolo de repente, no había motivo para invitar a un tipo como él, después de todo solo era un estorbo, pero aún así ella parecía preocupada. Cecil pensaba que era demasiado peligroso para un estudiante nuevo como el quedarse solo. Joai no podía entender por qué, parecía que Cecil realmente actuaba como una verdadera santa, y el protagonista finalmente respondió que estaría bien por su cuenta, aunque ella dudó en dejarlo solo. Aún así, él le agradeció la preocupación y la invitación. Cecil se veía un poco triste, pero entendió su decisión y le pidió al menos que tuviera cuidado en adelante dentro del dominio. Cuando estuvo solo, Joai miró a Gobubi, pero ella parecía irritada y lo ignoraba, dejándolo confundido. Ella se acurrucó en la esquina y él se preguntó si tal vez estaba celosa. Se acercó para decirle que no era nada serio, que en realidad Cecil solo había sentido lástima por él. No tardó en encontrar una gran y sospechosa puerta, ahora podía ver que era la puerta al paraíso del dominio, la puerta donde vivía el verdadero jefe final del juego. Según la wiki, debería aparecer en el modo New Game Plus, pero en el mundo real ese modo ni siquiera existía.
Yoai se emocionó porque parecía que habían tenido suerte esta vez y ahora realmente podían hacerse más fuertes. Podían marcharse para explorar el tercer piso, pero Gobubi lo miró confundida. Él le dijo que se calmara, los otros estudiantes también estaban dentro del área y querían explorar, podían abrir la puerta al paraíso mientras ellos estuvieran allí, así que no pensaba que necesitaran entrar de inmediato, podían regresar después de la escuela, una vez que todos se hubieran ido, y explorar el resto del lugar primero. Dicho esto, Yoai decidió irse, y más tarde ese mismo día regresó para entrar al dominio, pero pronto fue detenido por Sakuya, quien apareció preguntándole qué estaba haciendo. Por una razón u otra, la Academia Nacional de Elysium tenía varios dominios repartidos por todo el campus. No solo eso, sino que la escuela también estaba equipada con todo tipo de cosas necesarias para manejar espíritus, y entre las personas estaba la presidenta del consejo estudiantil, Sakuya, de quien todos hablaban. Comentaban sobre lo que hizo que el anterior presidente del consejo renunciara y cómo ella era la hija del director, capaz de conseguir cualquier cosa en la escuela gracias a ello. Otros estudiantes se topaban con Sakuya y se reían porque era la presidenta, fingiendo no darse cuenta de ella. Entre ellos estaba Natsuo, y Sakuya nunca entendía por qué siempre eran así. Sakura se disculpó con ella, aunque no fuera su culpa. Tenía prisa ahora y debía marcharse. Mientras caminaba, vio a un estudiante buscando en un dominio de nivel principiante y se acercó a preguntarle qué hacía allí. Yoai gritó su nombre y Sakuya se sorprendió, no pensó que se hubieran conocido antes para tratarse de esa manera. Él se disculpó por eso, pero explicó que la había visto en la ceremonia de entrada y Sakuya se dio cuenta de que era uno de los nuevos estudiantes. Yoai se presentó y Sakuya reflexionó en que era raro ver a un novato intentando entrar a un dominio por su cuenta de esa forma. Ella sonrió y se ofreció a mostrarle el camino, lo que confundió a Yoai, pero ella dijo que no había necesidad de ponerse nervioso, ya que era su primer año y ella ya había entrado antes al dominio. Tal vez esa era una buena oportunidad para ayudarlo. Sakuya lo jaló al dominio y usó a su espíritu para manejar la situación. Tal como recordaba, todo se sentía nostálgico dentro. Yoai simplemente observaba mientras Sakuya parecía confundida, y él respondió que solo sentía que ella era una senpai muy poderosa. Sakuya se sintió bastante orgullosa porque su gran Wanyu, su espíritu, estaba cerca de ser uno de los más fuertes de la academia. Reflexionó que ciertamente era raro para un usuario nuevo ver un espíritu como el suyo, con tanta habilidad. Quiso actuar como una verdadera buena superior y le ofreció su tableta para mostrarle sus estadísticas mientras estaban allí. Yoai tomó la tableta y quedó impresionado. Ella tenía a Wanyu, un espíritu tipo dios de la guerra, en nivel 67, realmente impresionante. Yoai comentó que también podía ver sus debilidades y preguntó si realmente estaba bien mirar ese tipo de cosas. Ella respondió que sí, que no era un problema si lo sabía ahora, y preguntó si acaso solo decía eso porque quería iniciar una pelea. Yoai lo negó nerviosamente y ella rió, diciendo que sentía curiosidad por él, ya que era el único estudiante que realmente se molestaba en intentar pelear allí. Le preguntó si tal vez sería buena idea que pasaran tiempo dentro del dominio juntos. Yoai se sorprendió y estuvo demasiado nervioso para responder, pero lo dejó pasar cuando Sakuya percibió su presencia allí y pronto apareció el primer monstruo en el área. Ella decidió dejarlo en manos de Yoai, quien nerviosamente envió a Gobubi a luchar. A pesar de sus esfuerzos, Gobubi aún no podía derrotar al monstruo, y Sakuya notó que empezaba a sentirse presionada, incluso si el espíritu parecía asustado. Era natural, ya que no estaba acostumbrada a luchar todavía, pero ahora Sakuya estaba aún más intrigada. Tenía la intención de enviar a Wanyu para ayudar, pero Yoai dijo que no, porque Gobubi debía fortalecerse por sí misma. Dijo que estaba bien si no podía derribar a sus enemigos de un solo golpe, mientras siguiera atacando no podría perder, y de esa manera sin duda crecería más fuerte. Sakuya quedó impresionada, había visto a muchas personas tratar a sus espíritus como simples herramientas, pero ser capaz de elevarles la moral de esa manera era realmente interesante. Yoai se acercó para disculparse por interrumpirla antes, ella solo se había perdido en sus pensamientos por un momento, aunque él no entendía nada de eso. Sakuya dijo que simplemente pensaba que era raro que alguien tuviera un vínculo tan especial con su espíritu, era realmente interesante, de hecho se descubrió a sí misma apreciando a los dos y decidió seguirlos un poco más. Yoai le pidió que esperara, después de todo debía haberse fijado en la apariencia de Gobubi, y preguntó si no sentía nada sobre lo patética y débil que era. Ella recordó cómo la gente solía hablar mal de ella a sus espaldas y comprendió que Yoai en realidad era como ella en ese sentido.
Si ese era el caso, Sakuya le preguntó de qué estaba hablando. Lo que importaba era seguir entrenándola, de esa manera evolucionaría de clase y se volvería aún más poderosa de lo que ya era. Elegir rendirse justo después de empezar era una tontería. Juzgando por su apariencia, Sakuya en realidad pensaba que Gobubi era bastante encantadora. Ella dijo que estaba bien, porque apenas estaban comenzando, y Yoai incluso se emocionó hasta las lágrimas al escuchar eso. Los otros dos se sorprendieron un poco al verlo llorar así, y una vez que salieron del dominio, Yoai se disculpó por ello. Sakuya quiso asegurarse de que estaba bien, estaba genuinamente sorprendida, sin saber si algo había pasado, incluso dispuesta a darle consejos. Él le aseguró que estaba bien, y ella terminó aceptando lo que oyó. Comparado con su fuerza anterior, en realidad tenía un lado frágil, o más bien Sakuya vio que probablemente Yoai había estado incómodo todo ese tiempo. Él se disculpó por molestarla con todo eso, y Sakuya dijo que no pasaba nada, solo se había sorprendido por lo que vio. Aún así, considerando cuántas veces había entrado, incluida la clase del día anterior, significaba que esa era su segunda vez ingresando a un dominio. Parecía que ya había desarrollado su estilo de lucha basado en desafiar espectros en combates uno a uno, aunque el espectro de antes pareciera ser su primera pelea real. Entonces ella decidió preguntarle por qué luchaba solo. Yoai guardó silencio antes de explicar que en realidad era por culpa de su maestra, lo había obligado a explorar el dominio por su cuenta, ya que el día anterior se saltó la clase cuando la gente se burló de su espíritu, y lo castigaron por interrumpir. Ahora no tenía más opción que pelear contra los espectros él solo, y en esa situación ocurrió lo que acababan de vivir. Sakuya entendió y le sugirió que, si quería, podían volver a salir juntos a explorar otro dominio, y no solo eso, también podían ir a la Torre Graham, lo cual dejó a Yoai bastante impresionado. Nerviosamente aceptó que le encantaría, pero por ahora quería explorar este dominio por sí mismo y seguir entrenando allí un poco más, así que cuando decidiera ir a otros dominios le pidió si podía esperar hasta entonces. Sakuya aceptó de inmediato, ya que había explorado muchas cosas en cada dominio de esa academia y pensaba que sería sensato ayudarlo. Yoai se inclinó en señal de agradecimiento a su senpai, y Gobubi lo imitó. Ella sonrió porque tener un vínculo así se sentía muy bien. Sakuya rió, admitiendo que los encontraba absolutamente adorables juntos, sería divertido verlos crecer. Ella dijo que se iría por ahora y Yoai respondió que se quedaría entrenando un poco más, a lo que ella estuvo de acuerdo, pidiéndole que no se exigiera demasiado. Pero cuando Sakuya regresó a la escuela, fue directamente a la oficina del director, y su padre mencionó que realmente era una sorpresa verla, era raro que quisiera hablar con él en la escuela, así que le preguntó si había pasado algo, y la chica respondió que había algo que quería decir. Mientras tanto, Yoai estaba listo para entrar a la puerta del paraíso con su compañera Goblin. Al entrar, quedaron impresionados, el dominio paraíso era en verdad vasto y hermoso, como una pintura magnífica. Eso solo podía significar que el verdadero jefe final estaba en algún lugar cercano. Según la wiki, esa área era originalmente una recompensa por terminar el juego, estaba hecha para jugadores que aún no estaban satisfechos con lo que la historia principal ofrecía. Además, el nivel mínimo requerido para visitar ese lugar era 80, incluso solo para el primer piso, en otras palabras, incluso la clase de Sakuya tendría dificultades en esa área. Por eso Yoai le dijo a Gobubi que tuviera cuidado, para que no cayeran en algo peligroso. Mientras caminaban se toparon con una enorme criatura y rápidamente se escondieron. Yoai se dio cuenta de que la wiki había tenido razón una vez más, le dijo a Gobubi que el espectro se daría la vuelta en un momento y que cuando lo hiciera debían correr directamente por el pasillo. En cuanto se giró, los dos corrieron rápido y lograron pasar a tiempo. A partir de ese punto ya no encontrarían otros espectros, solo tenían que mantenerse atentos. Finalmente llegaron al lugar en cuestión. Gobubi estaba nerviosa, pero Yoai la tranquilizó asegurándole que no había nada de qué preocuparse, tal como la wiki había descrito. Realmente podían proceder con lo explicado antes y encontraron con seguridad el cofre del tesoro. Revisó lo que había dentro y vio que era un orbe de velocidad, que si lo consumía un espíritu podía aumentar ligeramente su rapidez. Yoai dejó que ella se lo comiera y Gobubi se quejó del sabor, claramente molesta por lo desagradable que era. Él le preguntó si sentía alguna diferencia en su cuerpo, pero no parecía ser el caso. Aún así Yoai la tranquilizó diciendo que estaba bien, la mejora solo estaba pensada para ser pequeña de todos modos, así que necesitaban salir de ese dominio cuanto antes. Yoai estaba exhausto después de toda la tensión, pero recuperó un poco de motivación porque podrían volver a entrar en el paraíso más tarde, aunque Gobubi lo detuvo de inmediato.
Él le preguntó si estaba preocupada por él, lo que le hizo sonreír mientras acariciaba la cabeza de su espíritu y le agradecía por eso, pero no podían permitirse bajar el ritmo ahora, no mientras aún necesitaran volverse más fuertes de lo que eran. Por eso decidieron volver y repetirlo de nuevo. Repitieron el proceso de antes y encontraron otro objeto en el cofre. Lo que estaba escrito en la wiki era que había un error en el juego: si salías del dominio con el mecanismo del piso aún presionado, el cofre permanecía como si no se hubiera activado. Eso significaba que cada vez que entraban y salían del dominio podían conseguir tantos orbes de velocidad como quisieran. Esa era su única esperanza. No importaba cuántos comiera Gobubi, lo único que afectaba era su estadística de rapidez, aún así necesitaban aprovechar todo lo que estuviera a su alcance si querían superar al verdadero protagonista. Ese día dieron el primer paso hacia volverse más fuertes juntos. Al final Joai estaba completamente exhausto y salió muy tarde, consiguió apenas 5 de esos orbes de velocidad, pero al salir de la escuela se encontró con Sakuya, quien elogió sus esfuerzos. Joai le preguntó qué había pasado y ella respondió que no era nada, que simplemente había estado allí esperándolo todo ese tiempo. Joai preguntó por qué, y ella explicó que después de lo que él había dicho antes, le contó a su padre, o más bien al director, lo que había atravesado, y por eso lograron hablar con sus padres y disculparse junto con la profesora Asuka por el mal trato. Joai se quedó paralizado de sorpresa y balbuceó que no le importaba eso, que no necesitaban llegar tan lejos por él, pero Sakuya respondió que las cosas no funcionaban así, no era bueno para la reputación de la academia tratar a los estudiantes de esa manera. Sakuya le ofreció su mano para que se fueran, alguien lo llevaría a casa en ese momento como forma de compensación. Joai estaba bastante nervioso, solo iba a casa, pero aún así se sentía extraño recibir un trato así. Antes de que pudiera subir escuchó de repente a alguien gritar que no perdonaría eso, y Joai se dio cuenta de que era su madre. El protagonista intentó correr para ver qué ocurría, pero Sakuya lo detuvo antes de que pudiera hacerlo. Ella sabía lo que debía estar sintiendo, pero le dijo que se calmara un poco, que podía simplemente sentarse y escuchar un momento. Finalmente Joai aceptó, escuchando a alguien disculpándose sinceramente por cualquier inconveniente que pudieran haber causado, pero su madre seguía gritándole al director y a Asuka: después de todo unas disculpas no podían arreglar esto. Un descuido así podría haber puesto en peligro la vida de su hijo, de hecho en el peor de los casos hasta podría haber muerto. Honestamente ella ya ni siquiera quería meterlo en esa academia, pero cuando el espíritu de Joai se manifestó no pudo evitar notar que él sonreía, feliz y emocionado. Su madre preguntó si el director siquiera sabía lo que eso significaba, su espíritu en realidad parecía bastante débil. Si iba a esa academia acabaría siendo presionado por los otros espíritus que despreciarían sus esfuerzos. Ella estaba aterrada, cuando la gente decía cosas malas sobre su hijo pensaba que ese tipo de humillación lo rompería. Joai se dio cuenta de que su madre estaba haciendo todo lo posible para defender a su hijo, gritaba porque estaba segura de que debía estar herido, y sobre todo eso, su propia maestra también se unió a las burlas contra él. Asuka intentó responder, pero la madre le preguntó si acaso creía que mentía y le exigió que dijera la verdad, queriendo saber por qué hería los sentimientos de su hijo y además lo obligaba a hacer cosas potencialmente peligrosas. Sus gritos hicieron que la profesora se encogiera, y su madre estaba convencida de que no dejaría que Joai regresara a esa escuela después de esto, era una excusa inaceptable y les dijo a todos que se marcharan. Mientras Joai mantenía la cabeza baja escuchando la furia de su madre, Sakuya le tocó el hombro elogiando lo buena madre que era. El protagonista estuvo de acuerdo, era la primera vez que escuchaba a su madre hablar de sus verdaderos sentimientos respecto a todo, siempre había pensado que la entendía hasta ahora, pero no era que tuviera miedo de su espíritu, sino que estaba genuinamente preocupada por él. Sakuya le preguntó qué planeaba hacer ahora, y él rápidamente abrió la puerta pidiéndole a su madre que esperara un momento. Dijo que era cierto, justo como ella decía, que su maestra y compañeros se habían burlado de él, pero había una persona que elogió a su espíritu y creyó en su potencial, y por eso quería seguir yendo a la escuela y dar lo mejor de sí. Su madre le preguntó si eso era realmente lo que quería y si no se arrepentiría. Joai afirmó que sí y que no se arrepentiría. Pronto su madre cedió y los demás se fueron. Cuando quedaron solos, Joai le dio las gracias por defenderlo, su madre lloró riendo diciendo que no pudo evitarlo, pero ya era tarde y le ofreció la cena y un baño. Joai aceptó. Al día siguiente desde entonces Joai empezó a saludar a su madre y tratarla mucho mejor que antes, ella le hacía desayunar y lo apuraba para ir a la escuela. Después de lo ocurrido dejó de ser blanda cada vez que lo veía, y poco a poco él también dejó de serlo. Ahora estaban progresando de verdad como madre e hijo.
De regreso en la escuela, la excusa que dieron por la ausencia de Asuka fue que había caído enferma de repente, pero aparentemente había sido retirada temporalmente de la academia. Tenía un nuevo profesor que se estaba tomando las cosas en serio. El maestro mencionó como ya habían hablado antes de la Semana Dorada y que a partir de ese día la Torre Graham estaría disponible para todos los estudiantes, y así los de segundo año también podrían guiar a los de primero en un recorrido por la Torre Graham. Dentro de su primer piso, como recordatorio, completar la Torre Graham era un requisito para todos los de primer año, así que se esperaba que todos dieran lo mejor de sí. Joy fue a la torre y sintió que verla en persona era realmente impresionante, en realidad resultaba algo intimidante. Sakuya pronto apareció para saludar al protagonista, parecía que esta vez serían solo los dos. Joy preguntó por eso y ella dijo que como ya había superado la Torre Graham por su cuenta no debía preocuparse, porque ella se aseguraría de que estuviera a salvo. Él le dio las gracias, realmente era agradable, incluso si no se sentía preocupado, aunque Sakuya notó que en realidad sí parecía estarlo. Pronto los dos fueron llamados y entraron a la torre. Joy quedó impresionado por el interior. La atmósfera allí era completamente diferente comparada con un dominio de principiantes. El dominio dentro tenía alrededor de 60 pisos y el primer piso era el doble de grande que un dominio de principiantes, al menos ser nivel 30 era lo recomendado para completarlo. Incluso si alguien estaba en nivel 90 aún podía ser un verdadero desafío, uno esperaría encontrar un equipo de varios otros de primer año para enfrentarse al lugar, pero Joy no tenía amigos con quienes formar un equipo de todos modos, porque administrar las subidas de nivel sería difícil de equilibrar entre todos. Sin embargo, Sakuya le dio una palmada en la espalda para animarlo, diciéndole que dejara de preocuparse porque definitivamente podía volverse más fuerte, juró que él evolucionaría y él sonrió en acuerdo. No mucho después la propia Sakuya subió de nivel, Joy la felicitó y ella le agradeció. Los espectros allí eran más fuertes que en otros dominios y ella estaba ganando casi el doble de experiencia. Hablando de eso, le pidió revisar cuánto había crecido desde la última vez y Joy le entregó su tableta para que lo viera. Sakuya quedó impresionada, parecía que habían estado trabajando duro y había una estadística en particular que destacaba, se preguntó si era algo especial en él o algo parecido, y Joy soltó una pequeña risa nerviosa. Aún así, ella estaba asombrada, había progresado tanto en tan poco tiempo. Sakuya reconoció que era realmente impresionante y Joy recordó todo lo que había pasado con su espíritu hasta ahora, parecía que su senpai siempre sabía las palabras correctas para decirle cuando necesitaba ánimo, y se preguntó si habría alguna manera de devolver tanta amabilidad. Joy se emocionó para seguir avanzando. En el camino se cruzaron con otro grupo de estudiantes y se quedaron en silencio un momento, mirándose unos a otros. Yuji se inclinó para susurrarle algo a Natsume y poco después ella miró a Gobubi con una ligera sonrisa. Había escuchado que la presidenta del consejo estudiantil había pedido personalmente ser mentora de los nuevos estudiantes ese año, pensar que en realidad quería ser niñera de un goblin, preguntó si eso era realmente la forma en que quería desperdiciar su tiempo. Los demás estudiantes rieron, pero Sakuya respondió preguntando si Natsume decía eso porque no tenía el talento para hacerlo ella misma. Natsume se irritó porque Sakuya siempre hablaba como si fuera alguien especial, pero dijo que estaba bien, la dejarían hacerlo lo mejor que pudiera. Al final del semestre podrían ver si ese goblin tenía las estadísticas adecuadas para enfrentarse a un estudiante promedio de primer año, y si no, entonces Natsume ganaría. Ya estaba claro que se había enterado de su espíritu gracias a Aya y Yuji. Después de todo Joai dijo que no había necesidad de hacer nada de esto, pero Sakuya aceptó de todas formas. El protagonista se sorprendió por ello y Natsume se rió cuando Sakuya declaró que estaba bastante segura, porque Joai definitivamente podría estar a la altura de las expectativas. Natsume se divertía, si estaba tan segura entonces debía hacer algo por ella si él no lograba estar a la altura, sugirió que Sakuya dejara de ser presidenta del consejo estudiantil, ya que suponía que solo tenía el cargo por ser la hija del director y no era tan impresionante. Joai estaba furioso, pero Sakuya aceptó sin dudar. Natsume se volvió emocionada hacia los demás y preguntó si habían escuchado eso, Yuji confirmó que lo había oído con entusiasmo, Aya se rió porque claramente había escuchado la declaración de Sakuya, y Cecil también estuvo de acuerdo aunque parecía desanimada. Natsume declaró que todos eran testigos ahora, que no había vuelta atrás después de lo dicho, pero Sakuya dijo que estaba bien. En cambio, afirmó que Natsume debería preocuparse por lo que tendría que hacer si Joai realmente lograba su objetivo. Natsume estaba furiosa porque Sakuya tenía tanto descaro y hasta prometió que se desnudaría y se arrodillaría frente a todos si era necesario. Sakuya replicó que algo así no tenía valor,
pero aún así lo aceptaría ya que había sido sugerencia de Natsume. Ella rió, lista para rendirse y sin poder esperar al final del semestre. Todos se marcharon y Sakuya se quejó de que eran realmente molestos, mientras Yoai se veía muy preocupado, le preguntó si realmente estaba bien dejar las cosas así y ella respondió que sí, que no había nada de qué preocuparse, era un asunto entre ellas, todo lo que Yoai debía hacer era seguir volviéndose más fuerte. Pero Yoai seguía preocupado de que la academia cerrara durante las vacaciones y que no hubiera dominios abiertos, así que preguntó si podría conseguirle permiso para entrar de todos modos. Sakuya aceptó diciendo que podía hablar con la administración. Yoai luego le pidió si podía acompañarlo y ella también aceptó, después de todo podría vigilarlo durante todo el periodo. Mientras estaban fuera, Yoai le agradeció por tanta amabilidad, antes de que el verdadero protagonista se transfiriera él ya había decidido volverse más fuerte, solo quedaban 2 meses. El tiempo pasó y Yoai siguió entrenando en el dominio, ayudando a Gobubi a fortalecerse, habían estado entrenando aún más duro desde entonces. Además de entrenar en el dominio de principiantes durante la semana, también consiguió permiso para explorar la Torre Graham con Sakuya, quien elogió sus esfuerzos. El siguiente piso al que debían dirigirse era el 10º, por ahora podían tomar un descanso después de trabajar tan duro. Yoai estuvo de acuerdo y preguntó por qué siempre tenían que detenerse en el 10º piso, y ella respondió que siempre pensó que lo mejor era esperar hasta después de los exámenes parciales antes de pasar al siguiente piso. Era mejor asegurarse de estar a salvo, a ese ritmo podrían superar todo el espacio para el final del tercer semestre. Yoai se dio cuenta de que ella seguía ayudándolo mientras manejaba todo, estaba impresionado porque realmente lo cuidaba, pero no dejó que ella oyera esas palabras. Después de todo Sakuya había mencionado hacer las cosas hasta que los parciales terminaran, pero algunos de ellos aún hacían actividades los sábados, por eso no podía dejar que Yoai hiciera las cosas como quisiera. Él estaba confundido por eso, pero pronto ella explicó que mientras terminara allí solo tenía que avisarle, Sakuya probablemente seguiría estando allí después de las 2 de la tarde. Yoai se sorprendió, pero confirmó que aún podía entrar a la Torre Graham de todos modos. Aún así Sakuya le pidió que no pasara de las 4 o 5, y él estuvo de acuerdo. Ahora salieron del dominio, Yoai le agradeció profundamente y regresó a la escuela, había sido otro día agotador, necesitaba irse a casa rápido. Acabó topándose con Cecil, quien mencionó que había algo que debía decirle, le preguntó si podía acompañarla al dominio de la Torre Graham al día siguiente. El protagonista se confundió y preguntó por qué, Cecil dijo que en realidad los había visto entrar al dominio el día anterior, sabía que Yoai y Sakuya habían estado entrando con frecuencia. Ella no había vuelto al dominio de la Torre Graham desde la vez que se habían marchado antes, pero por eso quería regresar. Yoai preguntó por Aya y Yuji, ya que serían más adecuados para acompañarla, pero ella respondió que siempre terminaba formando grupo con ellos, no creía haber tenido oportunidad de hacer equipo con Yoai todavía. Incluso se acercó para tomarle las manos, diciendo que además de eso prefería ir con alguien experimentado. Cecil se emocionó porque Yoai aceptó su petición, y él retrocedió preguntando a dónde le gustaría ir. Ella respondió que estaba ocupada los días de semana, así que podían ir en uno de los festivos. Él entendió y sugirió que fueran el sábado por la mañana, y Cecil aceptó encontrarse a las 8. De cualquier forma, Yoai sabía que Sakuya no estaría allí hasta las 2 de la tarde, así que debía estar bien. Al día siguiente Cecil saludó a Yoai y le preguntó si lo había hecho esperar demasiado, él respondió que no, que acababa de llegar, y ahora los dos podían dirigirse al dominio con Yoai liderando el camino para garantizar seguridad. Cecil mencionó que antes de comenzar a explorar sugería compartir el estado de sus espíritus, de esa manera sería más fácil si sabían qué tan fuertes eran, y compartió el estado de Golbig. Yoai le dio las gracias y mostró el estado de Gobubi, como esperaba vio que eran los mismos datos que aparecían en la wiki, y comentó que su espíritu era impresionante. Cecil rió diciendo que no era gran cosa, el espíritu de Yoai también era impresionante, ya que estaba en nivel 41. Él rió, pero el protagonista sintió que eso era lo único sorprendente de él. Luego los dos usaron a sus espíritus para luchar contra espectros. Cecil se dio cuenta de que lo estaba haciendo bien y Yoai dijo que el 5.º piso realmente era mejor para recorrer, y ella pareció perfectamente conforme con todo, se sintió bastante honrada al escuchar esas palabras, lo que hizo que el corazón de Yoai volviera a acelerarse. El protagonista dijo que ya habían terminado de explorar todo el piso y podían empezar a regresar, pero ella se quejó de que lo estaban haciendo tan bien que podían pasar al siguiente. Yoai respondió que era un día festivo y que si algo pasaba podía ser preocupante.
Ella sostuvo su brazo asegurándole que estaría bien. Apenas estaban en el cuarto o quinto piso y sabía que Joy probablemente ya había llegado mucho más lejos. Prácticamente le rogaba que la llevara aún más adentro. Joy acabó cediendo tras los esfuerzos de Cecil, aceptó pero solo hasta el 10º piso, ya que él mismo nunca había ido más allá de allí, y ella le agradeció profundamente. Joy empezó a explicar que a partir del 10º piso las cosas realmente se ponían intensas y podían terminar ahí, pero antes de que apareciera el monstruo, Cecil se encargó de él y comentó que ese piso no parecía tan malo, que su espíritu podía manejarlo. Joy pensó que de esta manera eventualmente se harían más fuertes y sugirió que deberían volver ahora que habían llegado al 10º, pero Cecil aún pensaba que podían avanzar al 11. Joy tartamudeó negándose, diciendo que nunca había estado allí antes y que eso ya debía ser suficiente. Aún así Cecil sentía que ya habían llegado lo bastante lejos y podían continuar sin preocuparse demasiado. Ella prácticamente le rogaba y Joy terminó cediendo otra vez, pero con la condición de que si las cosas se ponían muy peligrosas regresarían, a lo que ella le dio las gracias. Al final llegaron hasta el piso 20. Cecil nunca pensó que podrían llegar tan lejos y ni siquiera había imaginado cómo terminaría todo. Joy ya estaba usando el conocimiento de su wiki para obtener ventaja y siguieron la ruta más segura. Los espectros aparecían a distancia y no representaban un verdadero desafío. Esa era la verdadera diferencia entre la heroína principal y un don nadie como Joy. Cecil se aferró a él para mostrar que estaba a su lado y él le acarició la cabeza. Parecía que podrían hacerse más fuertes desde allí. Cecil dijo que debían avanzar al siguiente piso. Podían tomar las escaleras como de costumbre, y cuando él llegara a la cima daría una señal para que supiera que era seguro. Ella le dio una sonrisa traviesa y usó sus poderes para sellar la entrada por la que el protagonista acababa de pasar. Joy se giró preocupado porque Cecil estaba ahora del otro lado, pero entonces la oyó reír desde detrás de la puerta sellada. Ella dijo que realmente era un completo idiota, que o tenía un corazón de oro o simplemente era un estúpido. Joy estaba confundido y Cecil continuó diciendo que cualquiera con un cerebro como el suyo acabaría siendo usado, y que como era tan tonto le daría una pequeña pista. Reveló que ella misma había bloqueado las escaleras. Joy preguntó por qué haría algo así y ella respondió que obviamente era porque él era un completo acosador, siempre mirándola en la escuela, y que ni siquiera podía decirle que se apartara. Sobre todo, había usado solo unas pocas palabras amables y con eso ya bastaba para que Joy cayera. Realmente era un raro fácil de manipular. La única razón por la que había llegado tan lejos era porque Sakuya estaba a su lado, así que al menos debería estarle agradecido. Era una pena que intentara adelantarse a todos durante las vacaciones, pero luego ocurrió un desafortunado accidente. Él salió herido de forma indebida y quizás incluso muerto. Sonaba como una historia bastante realista que contar a los demás cuando volviera a la escuela. Joy se enfureció al darse cuenta de la verdad, y su reacción hizo reír a la chica porque se estaba divirtiendo antes de marcharse sola. Joy estaba frustrado, pero Gobubi lo sostuvo para que se calmara. Ella no podía creer que un tonto como él fuera su maestro. Realmente era la peor clase de persona. Gobubi intentó empezar a remover las rocas que bloqueaban el camino y Joy se dio cuenta de que era cierto. Si uno de los dos moría, el otro también lo haría. Espíritu y usuario estaban conectados como uno solo. Cuando el espíritu se lastimaba, el maestro también y viceversa, eran lo mismo después de todo. Ambos se encendieron y decidieron que debían empezar saliendo de allí, volviéndose más fuertes y derribando a la persona que les había hecho eso. Después de mucho tiempo los dos lograron despejar el camino y lo celebraron porque ahora podían salir. Descendiendo al piso 12, el lado blanco, solo faltaban 12 más antes de poder escapar. En realidad solo necesitaban regresar al 10º. Él había estado en ese piso muchas veces, así que volver no debía ser un problema. Estaban casi allí. En ese nivel había un enemigo llamado lobo de piedra. Como el nombre lo decía, su cuerpo era de roca y tenía la velocidad de un lobo común. Si se trataba solo de velocidad, Gobubi podría vencerlos, pero perdería en cualquier otra estadística. Si acababan en una pelea tendrían problemas. Afortunadamente no había demasiados, podían simplemente evitarlos para estar seguros y mantenerse cautelosos. Joy se dio cuenta demasiado tarde de que un grupo de ellos se había reunido justo frente a las escaleras, de todos los lugares posibles. Se preguntó si habría alguna otra información útil que pudiera usar para salir rápido. Entonces recordó que había 4 trampas, tal vez podría usarlas a su favor, aunque no estaba seguro de si los lobos caerían en algo así. Pensó que debía haber una de esas trampas cerca del final del pasillo y se preguntó cómo podía aprovecharla.
Le pidió a Gobubi que lo acompañara en esa misión y ella aceptó, convirtiéndose en el señuelo para atraer a los lobos. Primero tendría que correr para llamar su atención y luego guiarlos a otro punto dentro de ese piso. Honestamente Yoai había esperado ser él quien lo hiciera, pero con sus piernas probablemente lo atraparían, en cambio con su velocidad los lobos no podrían alcanzarla. Cuando llegó al final del pasillo quedó acorralada y todos fueron tras ella, y en cuanto estuvieron en el lugar él solo tuvo que pisar y derribar a todos los lobos de una vez. Los lobos cayeron, y los que intentaban trepar fueron pateados por Yoai, quien extendió la mano para comprobar si Gobubi estaba a salvo, tirando de ella para sacarla del agujero y evitar que cayera. Los dos se sentaron en el suelo sonriendo y disfrutando del momento juntos, ahora solo tenían que apresurarse a las escaleras antes de que los lobos de piedra pudieran saltar de nuevo al piso. Corrieron rápido para salir de allí, ya podían ver la salida, solo era cuestión de tiempo antes de llegar a casa, pero justo mientras corrían apareció un enorme lobo de piedra entre ellos. Yoai tropezó y cayó cuando el lobo se abalanzó sobre él, pero el lobo fue eliminado al instante, y cuando miró vio que era Sakuya quien había aparecido preocupada comprobando si estaba a salvo. Ella le preguntó si estaba bien y Yoai se sorprendió al ver lo que ocurría, apenas podía creer que realmente fuera ella, pero sintió que perdía el conocimiento después de todo lo que había pasado. Finalmente regresaban a casa desde donde vinieron, Sakuya empezó a gritarle preocupada porque había perdido la conciencia y se había desmayado. Cuando Yoai despertó estaba sentado en una cama en un lugar desconocido y Sakuya entró corriendo gritando de alivio porque estaba despierto, se sentía tan aliviada. Había estado muy preocupada porque se desmayó de repente en medio del dominio. Yoai se dio cuenta de que en el momento en que vio a su senpai se sintió tan aliviado que perdió el conocimiento. Después de todo, Sakuya se quejó porque le había dicho que no pasara del quinto piso. Él tartamudeó disculpándose y notó que sus ojos estaban rojos, probablemente había estado llorando un poco, y se sintió frustrado preguntándose qué le pasaba. Comenzó a disculparse, pero ella siguió gritándole que nunca volviera a hacer nada tan peligroso. En realidad Sakuya se había encontrado con otro estudiante en el camino y quedó horrorizada cuando escuchó que había caído en una trampa. Yoai preguntó sobre ese estudiante y ella dijo que era Cecil. La chica afirmó que el protagonista la había invitado a ir más profundo en el dominio, pero que él insistió y rogó por seguir todo el día sin parar y por eso acabó atrapado en una trampa. El problema era que en ese dominio Sakuya nunca había oído de una trampa así, y le preguntó si algo había pasado. El protagonista permaneció en silencio, luego finalmente asintió y le contó todo lo ocurrido desde entonces. Sakuya estaba furiosa con la chica y Yoai dijo que probablemente había caído por sus palabras después de ser manipulado por el espíritu de ella, y de nuevo todo era totalmente su culpa. Había estado demasiado confiado por poder luchar junto a alguien más, y ellos lo sabían y se aprovecharon. Ella intentó hablar, pero Yoai siguió disculpándose, diciendo que no estaba tratando de evitarla ni nada parecido, simplemente había roto su promesa con Sakuya y la había hecho preocuparse otra vez. Estaba realmente avergonzado de sí mismo por caer en las palabras de otra persona. Sakuya lo abrazó para sorpresa de Yoai, consolándolo y diciendo que estaba bien, que no necesitaba cargar esas cosas solo, que ella lo haría por él también. Por eso Sakuya le dejaría expresar sus verdaderos sentimientos, y así Yoai dejó caer sus lágrimas. Más tarde se disculpó por lo que había hecho, pero ella dijo que estaba bien, más importante que eso quería comprobar si se sentía bien, y cuando Yoai dijo que sí, ella se sintió aliviada notando que sus ojos habían vuelto a la normalidad, ahora eran ojos fuertes, llenos de determinación y voluntad. Yoai, Sakuya y Gobubi se volverían más fuertes, era algo en lo que ella podía creer de verdad. Era cierto desde el momento en que se conocieron, su senpai siempre creyó en él desde el principio, por eso Yoai dijo que tenía algo que mostrarle, y le presentó un portal al paraíso. Ella se sorprendió sin entender qué era eso y él le explicó que lo había encontrado por accidente cuando entró al dominio por primera vez. Sakuya se quedó en shock, este era un dominio de principiantes, no podía creer que algo así realmente estuviera allí, nunca había oído hablar de ello. Yoai dijo que probablemente era porque la dificultad era tan baja que nadie se molestaba en explorar ese lugar, de hecho las únicas personas que alguna vez habían entrado allí eran los nuevos estudiantes, y Sakuya admitió que probablemente tenía razón. Yoai suspiró aliviado, por suerte la única razón por la que sabía de este lugar era por la wiki, pero no sabía lo suficiente sobre el sitio en sí para explicarlo adecuadamente. Por ahora Sakuya quería entrar, pero el protagonista le pidió esperar porque había algo más que quería decir antes de hacerlo.
Detrás de esa otra puerta había espectros extremadamente poderosos, así que debía tener cuidado de no enfrentarlos. Aún así ella estaba confundida porque se suponía que era un dominio de principiantes, y Joy explicó que este era diferente. Esa puerta conducía a un dominio completamente diferente. Entraron y caminaron por el área evitando al gran espectro, y Joy suspiró aliviado porque habían logrado llegar a salvo. Sakuya le preguntó si había estado arriesgando su vida así durante los últimos meses y él dudó, explicando que los espectros allí se movían siempre en el mismo patrón cada vez que aparecían, además de que no lo notaban a menos que estuviera en su línea de visión. Tartamudeó porque ella lo miraba seriamente y parecía molesta con él, y cuando le gritó por ponerse en peligro Joy se disculpó de inmediato encogiéndose. Sakuya lo reprendió por hacer cosas peligrosas por su cuenta, diciendo que al menos debía llevarla con él si iba allí, y él aceptó una vez más. Aún así, los espectros poderosos eran interesantes, así que ella invocaría a Guanyu por si acaso para evitar problemas. Finalmente llegaron al lugar al que él quería llevarla y ella preguntó qué se suponía que debía haber allí. Joy le dijo que lo siguiera y lo descubriría. Sakuya preguntó si había ido allí por ese cofre y se acercó para revisar lo que había dentro. Joy explicó que si podía entrar y salir del dominio podría conseguir tantos orbes de velocidad como quisiera, lo que la dejó impactada. Dijo que se había topado con ello un día por accidente, pero gracias a eso había podido aumentar muchísimo la velocidad de Go Bubi. Ella quedó atónita al ver las estadísticas. Después de todo, ¿su nivel de velocidad era incluso más alto que el de Guanyu? Preguntó si era algún tipo especial de orbe, y Joy dijo que no, que era uno normal, pero ella estaba confundida, porque un orbe de velocidad no se suponía que aumentara tanto las estadísticas, y aún así su agilidad era enorme. Le preguntó cuántas veces había entrado y Joy se rió diciendo que había dejado de hacerlo a la mitad hace algún tiempo. Sakuya le despeinó el cabello riendo, diciendo que sus instintos eran correctos, que realmente era un tipo increíble. Joy se conmovió al escuchar eso y le dio las gracias por sus palabras, y entonces Sakuya le entregó el orbe que Go Bubi comió. Al mirar de nuevo notaron que su agilidad había alcanzado rango S, y Joy lo celebró porque ahora sí era verdaderamente impresionante. Sakuya dijo que debían irse ya y dirigirse a la plataforma de la Torre Graham, pero justo cuando se dieron la vuelta se dieron cuenta de que el espectro los estaba mirando directamente. Aún en shock Joy preguntó qué era eso, sin entender por qué el espectro se había movido de su puesto cuando nada de eso había ocurrido antes. Sakuya se disculpó diciendo que probablemente era su culpa y preguntó si sabía que Guanyu en realidad tenía una habilidad de intimidación, una de sus habilidades pasivas, destinada a amedrentar a los oponentes cercanos. El espectro podría haberlo sentido y reaccionado. Debido a su tamaño el espectro no podía pasar, pero no podían quedarse en ese pasaje para siempre, así que Sakuya dijo que compraría tiempo. Joy debía aprovechar la oportunidad para huir con Go Bubi. Él cuestionó qué estaba pensando, incluso con Guanyu no podría derrotar a esa cosa, pero Sakuya sonrió diciendo que estaría bien, no podía irse sin luchar. Joy se negó sin importar que, nunca podría dejarla atrás y huir. Le pidió que no lo mirara como si fuera alguien menor, así que le dijo a Go Bubi que era hora de usar algo especial, escaparían juntos sin excepciones. El plan comenzaría ocultando y desinvocando a Guanyu para que la intimidación no atrajera al espectro, dándoles espacio. Pronto Go Bubi corrió hacia adelante y lanzó una botella de líquido hacia el espectro, pero este la cortó convirtiéndola en hielo. Go Bubi esquivó con éxito y Joy se dio cuenta de que las cosas iban como esperaba, solo tenían que resistir un poco más. Joy solo quería descansar, pero en cuanto el espectro viera a Go Bubi nunca dejaría de atacarla, así que si intentaban correr acabarían atrapados. En su lugar Go Bubi se acercaría por detrás y lanzaría algo alrededor de él. Sakuya preguntó qué había dentro de la botella y Joy sonrió respondiendo que era aceite. En el momento en que encendió un encendedor el aceite prendió de inmediato, y las llamas envolvieron al espectro. Como era débil al fuego podía ser una buena distracción, y mientras estaba distraído podrían correr al otro lado sin ser notados. En ese instante Go Bubi agarró a Joy y salieron corriendo. La Goblin tropezó y el protagonista corrió a comprobar si estaba bien y si podía levantarse. De repente la enorme mano del espectro apareció detrás de él. Joy se encogió para proteger a Go Bubi del ataque, pero Sakuya llamó a Guanyu enseguida y él atacó al espectro. Para sorpresa total de Joy lo derrotó después de unos golpes. Sakuya se acercó alabando a Joy por el buen trabajo, aunque admitió que había sido un rival duro. Hacía tiempo que Guanyu no subía de nivel, el espíritu de Joy también debía haber subido un poco, y al comprobarlo se dieron cuenta de que era cierto, se había hecho más fuerte, y celebraron porque había alcanzado el nivel 50.
Sakuya preguntó si había algo especial en ese nivel y él asintió porque era hora de un cambio de clase. Sakuya decidió que vería la escena de Go-Bubi cambiando de clase. Los dos salieron del área antes de que Yoai le dijera a Go-Bubi que era hora de comenzar el cambio de clase. Go-Bubi empezó a brillar antes de que su forma finalmente cambiara, y poco después el protagonista volvió a su escuela. No sabía qué hacer ese día, su espíritu era el más fuerte entre los de primer año, pero no quería hacer sentir avergonzados a los demás, aunque tampoco quería seguir soportando lo que siempre decían de él. En el camino se encontró con Sakuya, se saludaron y Yoai se sorprendió porque nunca supo que ella estaba en la escuela tan temprano, él solía llegar más tarde. Sakuya le preguntó si no planeaba ir a clase y él apartó la mirada, lo cual ya era una respuesta obvia. Ella sabía que entrenar era importante, pero debía pensar también en sus notas. Yoai se disculpó porque lo sabía, pero aún era complicado, no era como si Sakuya no pudiera entenderlo también. La verdad era que habían pasado muchas cosas desde entonces y ella tenía intención de hablar con el director para darle un tipo diferente de clase, y Yoai se emocionó, pero aún así se vería obligado a asistir ese día. Yoai no quería ir y Sakuya le explicó que incluso si se saltaba la clase su madre acabaría disgustada, aún así ella también quería verlo superarse por encima de sus compañeros. Yoai sintió que esa expresión suya era realmente injusta y desvió la atención de las palabras que casi escuchó. Sakuya probablemente iría a su aula después de hablar con el director, no podía acompañarlo ahora, pero él debía dirigirse a clase. Así que Yoai abrió la puerta del aula y, para su sorpresa, Cecil y Yuji aparecieron riéndose preguntando si al fin había decidido presentarse después de tanto tiempo. Aaron cuestionó por qué seguía asistiendo a clases, y Esquizo corrió hacia él diciendo que estaba muy preocupada porque no había estado en clase durante mucho, que debía saber lo que pasaría, pero le susurró que no dijera nada sobre lo que había pasado entre ellos en el dominio. Yoai la apartó diciéndole que se alejara, obviamente nunca estuvo realmente preocupada por él y aún así tenía el descaro de decir esas cosas. Yuji agarró a Yoai del cuello exigiendo saber qué le hacía a ella, y el protagonista se rió preguntando si acaso le gustaba, burlándose de su pésimo gusto. Yuji, furioso, invocó a su espíritu, planeaba obligar a Yoai a disculparse o a no volver nunca más a la escuela. Yoai le preguntó si sabía que atacar a alguien con lo paranormal era un crimen, pero a Yuji no le importó. El protagonista suspiró y preguntó si ella tenía algo que decir sobre eso, y ella respondió que no veía nada malo en ello incluso siendo presidenta de la clase. De hecho Yoai pensó que era bastante conveniente para él y llamó a Sin, revelando a su espíritu y sorprendiendo a todos. Dijo que ese era su espíritu, que acababan de pasar por un cambio de clase mientras esos idiotas solo jugaban, y preguntó qué les parecía. Yuji repitió que él no volvería a la escuela, Yoai rió pensando que en serio intentaría algo así, y antes de que el espíritu de Yuji pudiera hacer algo, Sin restringió sus movimientos con su habilidad. Le preguntaron qué acababa de hacer y Yoai respondió que se llamaba sello de habilidad y que era la técnica exclusiva de Sin, que podía hacer muchas cosas ahora, restringir movimientos, robar visión e incluso matar. Yuji se congeló de miedo y Yoai le preguntó si tenía algo que decir ahora, que no le importaría escucharlo suplicar por misericordia, aunque probablemente no pudiera moverse. También le dijo a Aya que no se moviera, que intentar atacar por sorpresa durante un monólogo no era honorable para una presidenta de clase, además Sin ya había congelado sus movimientos y se aseguró de que no hiciera nada. Finalmente el protagonista preguntó a Cecil si quería hablar de lo que pasó antes y que lo dijera de una vez. Fue entonces cuando Sakuya apareció aplaudiendo para llamar la atención de todos, lo suficiente para que Yoai se detuviera. Cecil lo apartó suplicando ayuda a su senpai, alegando que Yoai había invocado a su espíritu y se estaba volviendo violento. El protagonista no podía creer lo descarada que era, pidiéndole a Sakuya que lo detuviera antes de que hiciera algo de lo que se arrepintiera. Pero Sakuya miró a Cecil molesta preguntando de qué estaba hablando, que él ni siquiera había tenido la oportunidad de hacer nada aún. Sabía que Cecil era la misma chica del dominio de antes y le agradeció por haberle contado esas cosas en ese momento. Cecil respondió que cualquiera lo habría hecho y Sakuya dijo que gracias a ella había logrado encontrar a Yoai y descubrir la verdad, incluida su implicación, y que se había tomado la libertad de informar a la administración para que nada de eso volviera a ocurrir. Cecil gritó que era un malentendido, que la estaban engañando y que Yoai estaba mintiendo, pero Sakuya le dijo que se callara, que no había manera de que él hiciera algo así y que no volvería a ocurrir. Se aseguró de que todos escucharan que Yoai era un hombre que podía mantener una reputación y que nunca perdonaría ningún ataque contra su carácter. Entonces extendió su mano hacia Yoai y salieron juntos del aula.
Desde ese momento caminarían junto a mejores aliados para cambiar el curso de la historia, y él no dejaría que Sakuya tuviera un final trágico, pensaba construir un futuro perfecto junto a esa buena gente. Así termina el video. Si no quieres perderte la próxima parte, activa la campanita de notificaciones y nos vemos la próxima vez en el canal de Tab.